Buenos días a todos, bienvenidos a Física y Química. Hoy empezamos, digamos, el último apartado del tema que estábamos viendo. El tema que estamos viendo, recordad que es el movimiento de las fuerzas. Ya hemos visto cómo se mueven los cuerpos, ya hemos visto qué fuerzas pueden actuar sobre ellos. Hemos hablado de la fuerza gravitatoria, hemos hablado de la fuerza eléctrica, hemos incluso hablado de las fuerzas magnéticas, ¿vale? Pero la fuerza eléctrica y, digamos, el movimiento de cargas eléctricas tiene una serie de consecuencias y quizá la más notable y la que más utilizamos los humanos es la electricidad, ¿de acuerdo? La electricidad es un movimiento de cargas eléctricas y este movimiento produce energía eléctrica que podemos aprovechar para, por ejemplo, iluminar nuestra casa o iluminarnos en cualquier sentido, ¿de acuerdo? O dar corriente a ciertos aparatos, como puede ser el ordenador con el que yo estoy grabando este vídeo y el ordenador o dispositivo con el que estáis viendo este vídeo, ¿de acuerdo? ¿Qué otras cosas podemos hacer con la electricidad? Pues obviamente podemos emplearla para dar calor y este calor se puede emplear o bien para cocinar o bien para calentarnos, ¿de acuerdo? O bien esta corriente eléctrica se puede emplear para alimentar las baterías de un dispositivo de manera que podamos utilizarlo sin necesidad de estar conectado a la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la electricidad finalmente? Os he dicho que son cargas en movimiento, pero vamos a entender qué tipo de cargas son las que deben moverse para que se produzca esta energía eléctrica, ¿de acuerdo? En este cable, por ejemplo, por poner un ejemplo, se van a mover una serie de cargas. ¿Qué cargas? ¿De qué están hechos los cables? Si nos remontamos a hace unos meses, estuvimos viendo el enlace metálico. ¿Lo recordáis? El enlace metálico se caracterizaba por núcleos de un elemento metálico que, como ya vimos, son aquellos que tienen una alta capacidad para perder electrones, de manera que estos núcleos, que son positivos porque han perdido electrones y porque básicamente están hechos de protones y neutrones, que son cargas positivas y neutras, tienen los electrones muy sueltos en lo que llamábamos, si lo recordáis, una nube de electrones. Esta nube de electrones hace que estos electrones sean bastante móviles y sean bastante libres, de manera que pueden moverse con mucha más libertad de la que tienen en otro tipo de enlace, como puede ser el covalente o el iónico. Si podemos, digamos, forzar a que estos electrones se muevan en una dirección, estaremos creando un movimiento de cargas. Y este movimiento de cargas es lo que vamos a aprovechar en forma de electricidad. ¿De acuerdo? No es lo único que se puede mover. Si os acordáis, hablábamos del enlace iónico y teníamos estructuras cristalinas como esta red iónica. Aquí teníamos, fijaos, están aquí designados. Estos son los iones de cloro, que eran iones negativos o aniones. Y estos son los cationes de sodio, que son un poco más pequeños, ¿vale? Que recordad que eran iones positivos. Si recordáis las propiedades del enlace iónico, esta red, que tiene todos estos iones aquí bien colocados, no es capaz de conducir la electricidad. No es capaz de que sus cargas se muevan cuando se encuentra en estado sólido. Pero ¿qué sucedía cuando disolvíamos un compuesto iónico o lo fundíamos? Que rompíamos esta red y entonces las cargas ya podían moverse. Y si las cargas pueden moverse, significa que vamos a tener electricidad. ¿De acuerdo? Bien, para ver un poco cómo funciona esto, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los cables que vamos a utilizar, o la mayoría digamos, de las formas que tenemos para transportar electricidad y aprovecharla, son cables metálicos, ¿de acuerdo? En un cable, aunque parece de goma, ¿vale? La goma lo que es un aislante. Por dentro del cable van una serie de hilos de metal, en general cobre, ¿vale? Ya sea bien por los conductos que hay en un cable o los conductos internos que hay en vuestra casa para llevar electricidad desde
fuera de la casa, adentro, ¿de acuerdo? Digamos que están hechos de hilos metálicos que permiten que estos electrones, que están libres, ya que tienen enlace metálico, puedan moverse de forma rápida para llevar la energía eléctrica al sitio que queráis en vuestra casa, ¿de acuerdo? Mirad, esto es lo que hay dentro de un cable. Básicamente, estos átomos que están aquí, fijaos que estos son los núcleos, hay protones y neutrones, ¿vale? Son átomos metálicos y estos electrones que están formando esta nube de electrones están libres. En un cable de por sí no tiene por qué haber corriente eléctrica si yo no fuerzo a que haya corriente eléctrica. Cuando yo, por ejemplo, utilizo un circuito eléctrico o utilizo un generador para forzar a que los electrones se muevan, pues estos electrones en movimiento es lo que provocará esa electricidad o esa corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Mirad, una corriente eléctrica se va a determinar mediante una ley que conocemos como la ley de Ohm, ¿vale? Ley de Ohm, lo tenemos aquí abajo, ¿vale? Ley de Ohm. Y vamos a entender en qué consiste. Básicamente va a consistir en un voltaje, ¿vale? Que es la capacidad de producir una corriente eléctrica. Va a consistir en una intensidad, por eso pone una I, ¿vale? Una intensidad de corriente, que es la cantidad de cargas que se mueven cada segundo, ¿vale? O si tenemos una baja corriente, significa que se están moviendo pocas cargas. Si tenemos una alta corriente, significa que se están moviendo muchas cargas. Y también una resistencia. La resistencia va a ser el impedimento que tiene, por ejemplo, un cable o que tiene una sustancia o que tiene un sólido o quien sea para que las cargas se muevan a través de él. ¿De acuerdo? Fijaos en un circuito sencillo. Aquí tendríamos un generador. Es quien fuerza que las cargas se muevan en un cable o en un circuito. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos pilas. ¿De acuerdo? Estas pilas determinan el voltaje. ¿Os habéis fijado que en las pilas os suele poner 1,5 voltios o 3 voltios, 9 voltios, en función de cómo sea la pila? En general, las pilas pequeñitas, estas que son AA o AAA, son siempre de 1,5 voltios. ¿De acuerdo? Estos voltios, este voltaje, es la capacidad que tiene ese generador, esa pila, para producir una corriente eléctrica. ¿De acuerdo? Esto que veis aquí es la resistencia. Básicamente, el material del que esté hecho el cable o si hay alguna resistencia dentro del cable, aparte del propio cable, pues hace que los electrones, cuando intentan moverse a través de él, pues se vean un poco impedidos. Fijaos que si bajamos la resistencia... Vaya, me ha pasado. Aumentan estas flechas, que significa que la corriente está aumentando, porque es más fácil que pase a través de esta resistencia, ¿de acuerdo? Si ahora aumento el voltaje, que aumento la capacidad que yo tengo de generar una corriente, fijaos cómo va subiendo las pilas, más pilas, pues aumenta la cantidad de carga que se mueve por un circuito, ¿de acuerdo? Fijaos, voltaje, capacidad de provocar una corriente eléctrica, intensidad, que es la cantidad de cargas que se mueven en el circuito por cada segundo, y resistencia, que es, digamos, lo que impide que las cargas se muevan. Si yo aumento mucho la resistencia, esta corriente no va a ser capaz de pasar a pesar de que el voltaje sea muy alto. Viene a ser un poco, este voltaje, para que entendáis, viene a ser un poco como abrir, un poco como la presión en los gases. Si yo abro una ventana en una zona de la casa y al otro lado de una habitación abro otra ventana, fijaos que se produce una corriente de aire, ¿verdad? Entra el aire por una ventana, sale por la otra y se debe un poco a la presión que hay fuera y la presión que hay dentro, aunque son bastante parecidas, ¿no? Es igual que el viento, básicamente. El viento, que es aire en movimiento, se produce por cambios de presión
que hacen que el aire se mueva de donde hay más presión a donde hay menos presión. Con el voltaje pasa lo mismo. Se crea una especie de presión en el circuito que se llama tensión, ¿vale? Tensión eléctrica. Básicamente este voltaje, con todos estos voltios, es lo que produce la capacidad de que los electrones se puedan mover. Es como abrir una ventana y otra, ¿de acuerdo? Para que todos los electrones se puedan mover. La cantidad de electrones que pasan por segundo son muchas. Acordaos que los electrones son muy pequeños. De manera que costaría mucho medir la cantidad de electrones. Se puede hacer, ¿vale? Y es posible que en cursos más avanzados, por ejemplo un segundo de bachillerato, acabáis calculando la cantidad de electrones o los moles de electrones que pueden pasar por un circuito o una región de un circuito en concreto. Pero para poder trabajar de forma mucho más sencilla, se utiliza una magnitud que se llama intensidad de corriente, que es la I de la que hemos hablado antes, ¿vale? Y esta se mide en amperios. Esta que veis aquí es amperios. Fijaos, ahora mismo la intensidad de corriente para estos valores que tengo aquí sería de 25, más o menos, miliamperios. Acordaos que mili, ¿vale? Un amperio serían 1000 miliamperios. O sea que esto sería, si corremos la coma 3 lugares, sería 0,025 amperios. ¿Vale? Una intensidad que puede ser o nos puede parecer bastante baja. ¿De acuerdo? Todo esto, ¿vale? Es lo que llamamos ley de Ohm y lo aplicaremos más adelante en algunos ejercicios para que teniendo un voltaje en voltios y una intensidad en amperios, podamos calcular una resistencia en sus unidades. O teniendo la resistencia y la intensidad, podamos calcular el voltaje, o teniendo la resistencia y el voltaje, calcular la intensidad. Fijaos que la resistencia se mide en una magnitud un poco extraña, ¿verdad? Que se llama ohmios. Como la ley de Ohm, pues será ohmios, ¿de acuerdo? Que se representa con una letra omega, que es una letra griega, ¿vale? Que no sé si habréis visto antes en algún sitio, seguro que sí. Bien, fijaos, estas corrientes eléctricas, esto es lo que pasa dentro de un circuito, veremos los circuitos, ¿vale? Próximamente y hablaremos de ellos y qué los forman y en qué consisten. Haremos cálculos con ellos también. Y fijaos que esto es un poco la manera que se tiene para, o la manera que hay de producir electricidad y que llegue a nuestra casa. Fijaos, en una central generadora se produce electricidad y pasa a una estación elevadora. Esto que pone aquí significa que el voltaje de esta electricidad puede llegar a los 36.000, esto es K de kilo. Recordad que un kilo son básicamente un kilo algo, kilolitro, 1000 litros, un kilogramo, 1000 gramos, pues 36 kilovoltios son 36.000 voltios, ¿vale? En una estación elevadora se aumenta hasta los 380.000 voltios como máximo, ¿vale? Porque cuanto mayor sea el voltaje, mayor es la capacidad de producir una intensidad de corriente. De manera que los electrones y la corriente eléctrica básicamente podrá pasar por todas estas torres de alta tensión sin perder mucha energía. Para eso necesitamos que su voltaje sea muy alto, ¿vale? ¿Qué pasa después? Que necesito bajar el voltaje, porque no necesito tanta intensidad de corriente ni en la industria ni en casa, ¿de acuerdo? Entonces, finalmente, después de pasar por una serie de transformadores que tienen más resistencia que los cables anteriores y demás, conseguimos que el voltaje sea más pequeño. Al ser más pequeño, fijaos que aquí llegamos a llegamos a que en las casas nos llega un voltaje pues, de entre 125 y 220 voltios. ¿Vale? 220 voltios es más o menos lo normal. Mirad, alguna vez habréis visto cables de alta tensión. Estos son básicamente cables de transporte, son líneas de transmisión eléctrica. Esto es en Qatar, ¿vale? Donde hay una inmensísima cantidad en este pequeño espacio, ya lo veis, bueno, pequeño, esto se extiende hasta el horizonte, luego aquí hay kilómetros, pero bueno. Fijaos la cantidad de torres de alta tensión
¿vale? Para abastecer básicamente todos los pueblos que hay alrededor y más allá, porque estos cables son para transportar electricidad a muy larga distancia, ¿de acuerdo? Y esto es, bueno, fijaos que una torre de alta tensión no tiene esos 220 voltios que nos llegan a casa. Esta en concreto tiene 220.000 voltios, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos en estas fotografías. Imagino que habréis visto alguna vez estas imágenes donde hay una serie de pájaros que están en los cables de alta tensión. Y claro, hemos dicho, pero si los cables de alta tensión tienen tanto voltaje, ¿no producirán una intensidad de corriente en el pájaro que lo electrocute? Para eso vamos a ver un poco cómo funciona esto, ¿de acuerdo? Fijaos, la resistencia del cuerpo humano, por ejemplo, para cuando nos pasan 250 voltios, es cuando tengo la piel seca 1500 ohmios, ¿vale? Cuando tengo la piel húmeda 1000 ohmios, cuando tengo la piel mojada 650 y la piel sumergida 325, ¿vale? Fijaos que esta es la ley de Ohm, lo que significa que para poder calcular la corriente tengo que hacer que el voltaje lo divida por la resistencia. Viene de aquí, fijaos, si yo quiero saber la I, la R que está multiplicando pasa aquí dividiendo. ¿Cómo traduzco esto? Pues fijaos, aquí tengo algunos cálculos hechos. Si yo tengo 220 voltios que llegan a mi casa y mi piel seca es de 1500 ohmios, 220 voltios entre 1500 ohmios serían 0,15 más o menos amperios o 150 casi miliamperios, ¿vale? Y si tengo la piel mojada, 650, aquí, pues fijaos, 338 más o menos, que serían 338 miliamperios. Y vale, ¿y esto qué significa? Mirad, aquí tenemos una tabla de efectos que tiene la corriente alterna, que es la que pasa por nuestra casa, ¿de acuerdo? En función de la intensidad, ¿vale? Mirad, una intensidad muy leve, pues fijaos, umbral de percepción, no provoca ninguna sensación, sin consecuencias, cuando es por aquí tan baja. Cuando es más, pues podemos ya tener calambres, etcétera. De 10 a 15 miliamperios, pues tenemos el umbral de no soltar. Recordad que en nuestras neuronas los impulsos son eléctricos. De manera que si la intensidad de corriente que pasa a través de nuestro cuerpo por causas externas es superior a la de los impulsos eléctricos, y a eso además le sumamos que estos calambres y estas contracciones que se ponen de forma automática impiden que los impulsos lleguen, pues no es que nos quedemos pegados, que también, sino que no podemos decirle a nuestro cuerpo que suelte el cable o que suelte el aparato electrónico que nos está electrocutando, ¿vale? A partir de aquí no podemos, digamos, obedecer a nuestro cerebro diciéndonos que soltemos algo que está, digamos, electrocutándonos. De ahí el umbral de no soltar. En algunas ya intensidades, como sucede, por ejemplo, en 150 que habíamos visto antes, estaríamos aquí. Fijaos que menos de un ciclo cardíaco, que es muy poco tiempo, pues produce fuertes contracciones musculares, pero más ya produce inconsciencia, marcas visibles, etcétera. Y cuando ya son más de 200, como el caso de 338 que habíamos visto aquí, ¿vale? Pensad que esto, si lo multiplicamos por 1000, lo tendremos en amperios, que serían en miliamperios, que serían 338, pues estaríamos aquí. Fijaos que aquí ya pues tenemos paro cardíaco reversible, quemaduras, alto riesgo de muerte, etcétera. Y luego ya, si los amperios son mucho mayores, como puede ser, por ejemplo, tocar una torre de alta tensión, ¿vale? Pues las consecuencias pueden ser catastróficas, ¿vale? Por eso, cuando se manipulen cosas, digamos, eléctricas, como puede ser arreglar algo eléctrico en el que haya algún problema, etcétera, lo mejor es apagar los plomos de casa, por ejemplo, para que no pase electricidad por el aparato cuando lo intentamos reparar, o desde luego, pues no jugar a los aventureros y escarbar con un tenedor en los enchufes de algún sitio.
por poner un ejemplo, ¿vale? Es decir, con la electricidad es muy, muy peligrosa y desde luego sí, sirve para un montón de cosas, pero si no se utiliza con cabeza o en presencia, o digamos, no se manipula por un profesional o alguien que sepa lo que está haciendo, pues desde luego puede tener consecuencias bastante graves, ¿vale? En un cable, el cable tiene muy, muy poca resistencia. Y el pájaro, como ya hemos visto en cosas como aquí, ¿vale? El cuerpo humano, fijaos, tiene 1500 ohmios. Puede llegar a tener 4000, realmente depende de lo seca que esté la piel y demás. El pájaro tiene menos, pero tiene bastante resistencia también. Y el cable no tiene resistencia. La electricidad siempre seguirá el camino que menor resistencia ofrece. De manera que antes de pasar por el pájaro, preferirá pasar por el cable. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si este pájaro toca dos cables a la vez? ¿O toca con un ala esta torre? Pues resulta que la resistencia que hay entre el cable y la torre, o entre este cable y este cable, va a ser prácticamente cero. Entonces la electricidad elegirá no pasar por el cable y sí pasar por el pájaro. Por eso los pájaros se pueden apoyar en un solo cable y no les pasa nada, porque la electricidad prefiere pasar solo por el cable, pero si tocaran dos cables o tocaran el cable y la torre, pues entonces sí se electrocutarían, ¿vale? De hecho, acabarían seguramente fritos antes de decir ni pío. ¿Esto qué significa? Pues alguna vez es posible que hayáis visto en las noticias, en las películas, etcétera, que alguien ha caído en unos cables de alta tensión y se ha electrocutado, ¿vale? Y obviamente pues ha sufrido quemaduras que pueden llegar a ser muy graves, etcétera. Bien, esto solo sucede si cuando tocas el cable tocas cualquier otra cosa, que es lo normal, porque un pájaro es muy pequeño, tiene mucha precisión para ponerse en un cable, pero una persona es bastante más grande, de manera que si cae aquí porque cae de un balcón, lo más seguro es que caiga entre dos cables y eso es lo que produce esa electrocución con las correspondientes quemaduras, etcétera. Entonces, hemos visto un poco cómo funciona la electricidad, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe? Se debe a una serie de cargas en movimiento, ¿ok? Hemos visto que podemos calcular unos parámetros cuando hablamos de corriente eléctrica, como la intensidad de la corriente, que es la cantidad de cargas que se mueven, el voltaje, que es la capacidad de provocar esa corriente, y la resistencia, que es el impedimento a que esa corriente se produzca o que se muevan las cargas, ¿de acuerdo? Y también hemos visto un poco cómo se transporta y algunas curiosidades sobre los efectos que tiene esto en el cuerpo humano, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a ver en el siguiente día, que será mañana básicamente? ¿Qué vamos a seguir viendo? Pues vamos a hablar de circuitos eléctricos. Vamos a ver de qué componentes componen los circuitos eléctricos. Es posible que algunas de estas cosas ya os suenen de tecnología, no estoy seguro, pero debería. Y básicamente haremos cálculos, ¿vale? Cálculos que serán prácticamente todos con la ley de Ohm, en la que podamos calcular si yo pongo una pila de 1,5 voltios y hay una resistencia de 10 ohmios, ¿qué intensidad de corriente sale de aquí? Pues simplemente tendríamos que despejar la fórmula y sustituir lo que sabemos, ¿de acuerdo? Muy bien, pues espero que estéis muy bien y que de que digamos que esto lo hayáis entendido bien y si no lo habéis entendido muy bien, pues por favor preguntadme las dudas que tengáis, escribidme por Esentia o por correo, etcétera, ¿vale? Y yo intento resolveros las dudas que tengáis en el siguiente vídeo. Muy bien, hasta luego.